Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo para hablar de la conformación de la Asamblea. Al momento ya está casi totalmente configurada. Pero, ¿qué revela eso? ¿Cómo conseguir gobernabilidad? ¿Qué actitud van a tener algunas fuerzas políticas? Hoy contaremos con dos asambleístas electos por Construye, Camilo Salinas de los Ríos y Ana Galarza en Tungurahua. Uno electo en Carchi, Pedro Velasco, y uno que desgraciadamente dejó la asamblea, estuvo entre los más lucidos, que es o fue Ricardo Vanegas por Pachacutic. Aparte de un análisis especial sobre la conformación de bloques y las primeras señales que esto envía al país, sin desconocer de que algunos puestos todavía están en disputa y de que hoy comenzaron a menudear las denuncias de irregularidades, con una advertencia de mi parte. Saben la ninguna simpatía que le tengo al CNE y la fobia que me tienen ellos a mí, pero eso es una cosa, y otra, creer que casos aislados son fraude sistemático. Por favor, cuidado. A quienes estén acumulando múltiples actas para probar aquello, tengan en cuenta si eso varía el resultado, primero, y si responden a una serie de fallas sostenidas y concertadas. Por ejemplo, todo el mundo enseña un acta, sumaban los votos 45, pusieron 155, sí, un acta. ¿Cuántas más hay? No podemos saber si la persona que lo cambió lo hizo deliberadamente, cansada, no sabe sumar, etc. Mucho cuidado, porque si alguien quisiera que las cosas no sean como dicen, son los derrotados. Y esos son los que dijeron que ganarían en primera vuelta. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, a propósito de lo que comentaba hace pocos instantes, el tema mañana se llama Resultados curiosos electorales. Y tendremos algunos casos. Algo en suspenso todavía es lo que decirá el CNE sobre la votación en el extranjero. Y a propósito de eso hago una rectificación. Ayer dije que 80,000 votaron de 100,000 registrados. No, 21,000 votaron de 100,000 registrados y casi 80,000 se quedaron sin votar. Válida aclaración, disculpen la confusión. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709, Vito TVO también en alta definición. En DirecTV el canal es 194 de Manavisión, corresponde a Canal 9 en Manaví. A través de RTU, realmente en todas las cableras. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 9. Radio Centro nos retransmite en audio y también en imagen para sus plataformas digitales 101.3 FM. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. Y en Riobamba, también es 89.3 FM, pero es otra emisora. Se llama La Bonita del centro del país para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Por ejemplo, estas tres provincias necesitan una explicación, o ustedes una explicación respecto a por qué en esas tres provincias centrales de la sierra, donde suele ser fuerte la votación indígena, Pachacutic en este caso, ganó Daniel Molina. Mañana, eso y otros resultados curiosos electorales. Ahora empecemos con lo propuesto para esta noche. María Clara Triviño Martínez, buenas noches. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también que nos acompañan. Vamos a empezar precisamente por recordar lo que dijo el primer asambleísta nacional electo
por Construye, el ex ministro del Interior de este gobierno y comandante también de la policía, Patricio Carrillo, en el programa Visionarias de Yanedi Nostroza respecto a dónde enrumbaría su ruta legislativa. El movimiento Construye no tiene dueños, el movimiento Construye tiene líderes en todo el territorio nacional. Con ellos estamos dialogando, con ellos estamos conversando para tomar la mejor decisión en términos de gobernabilidad primero, en segundo lugar, los acuerdos necesarios para la administración y la gestión del poder legislativo, y en tercer lugar, el apoyo que tenemos que sin duda inclinarnos hacia donde la causa sea común para nosotros. Para nosotros lo principal es garantizar estabilidad y gobernabilidad y llegar a un acuerdo cómo vamos a gestionar y administrar la Asamblea Nacional en las 15 comisiones. Nosotros vamos con claridad. Para nosotros ahora es una prioridad crear una nueva comisión multipartidista que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio y el asesinato de Agustín Intriago. La política de defensa, la política de seguridad, la política de inteligencia, la política carcelaria, la política de gestión de riesgos ante el inminente fenómeno del niño y la política de convivencia pacífica son las prioridades y los presupuestos que tienen que ir enfocados hacia esa misión. Tenemos entonces a dos representantes de la segunda fuerza política del país y la tercera fuerza política del país y el segundo bloque legislativo de la Asamblea. A ver, antes de avanzar con eso y de ir con Ana Galarza, veamos cómo está hasta el momento la composición de la Asamblea, según una proyección que hace Primicias. De 137 asambleístas, van a ver ustedes el color azul. Corresponde a Revolución Ciudadana, 49. El color celeste, a Construye, 27. El color morado, a ADN, es decir, Daniel Noboa, 13. El PCC, amarillo, 12. Actuemos, anaranjados, en la parte de abajo, 7. Los que respaldaban otros son en Holden. Pachacutic, rosado, 4. Claro que se puede, es decir, Yacu, en la parte derecha. El gráfico que tengo yo aquí no es el que estamos poniendo. No. Es este. Si estamos viendo ahí una cosa y estamos poniendo acá otra. Enfócalo ese. ¿Ya? Ok. Ahí está. Porque acá estaban 3 de Yaco. Ok. Y los demás, uno por partido, aparecen en gris. ¿Ya? Estos 4 son asambleístas en el extranjero. Respecto a eso, me ha hecho una precisión Vicente Almeida. El PCC, que les reitero, tiene el mejor control electoral del país, se sostiene en que tienen 12 asambleístas propios, que es lo que les reconocen aquí, 4 más en alianzas, que son aquellos con los cuales se presentaron juntos en la lista, y 2 más aliados, aquellos que no alcanzaron a inscribirse en conjunto, pero que apoyaron sus candidaturas. Así suman ellos 18. Ok. Aclarado aquello, ahora sí, Ana Galarza, bienvenida, felicitaciones por la extraordinaria votación que obtuvo usted. ¿Cuánto se ha avanzado ya en esto que hace algunas horas vimos que le dijo a Yanedi Nostroza Patricio Carrillo, que marcaba un poco la línea de lo que su bloque legislativo busca? Por favor, el micrófono, Ana. El micrófono. ¿Está abierto, dice Lía? Ok, perdón. Igual pregunta, doctor Camilo Salinas. Bienvenido, por si acaso, para quienes no lo recuerden. Él fue el último ministro de Salud del régimen de Lenín Moreno, 45 días. Fue el que dejó comprados $400 millones en vacunas, pagados $70 millones el anticipo, y también fue gobernador de Los Ríos. Es legislador electo, el quinto de los 6 en la provincia de Los Ríos. Doctor, bienvenido. La misma inquietud hasta que restablezcamos el problema con Ana. ¿Cuánto se ha avanzado de esta línea que esbozó Patricio Carrillo? Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias una vez más por invitarnos acá a tu programa. Es importante, nuestra propuesta está clara, tenemos una agenda legislativa puntual. Y no solamente vamos a solicitar y vamos a hacer como primer acción esa comisión multipartidista para la investigación de lo que sucedió con Fernando Villavicencio, sino que también vamos a pedir que se investigue todos los asesinatos, incluido Intriago, inclusive lo que pasó aquí con una funcionaria del Teodoro Malvado Calvo, la compañera Natalie López.
que todavía no sabemos nada. ¿Y por qué? Por luchar contra las mafias hospitalarias que se están llevando la medicina. A ver, ahí hay un problema. Si ustedes dispersan demasiado el universo a investigar, los resultados primero van a demorar más. Si dan prioridad al crimen más conmovedor, Que es Fernando. que es el de Fernando Villavicencio, van a decir que están relegando al resto. ¿Por qué no se restringen a los 3 crímenes políticos que hubo en la campaña? El de él, el del alcalde de Manta y el de Rieder, ¿cómo se llama? De Quinindé. Solo me acuerdo del nombre de Rieder. Y el de él. Perfecto. No, sí, estamos ¿No bien. le parece eso Es lógico. Si no van a común. reemplazar a la policía, al FBI, etcétera. Y es lo que necesitamos porque son los crímenes que tienen que saber el Ecuador quiénes son estas mafias que están enquistadas y que han hecho daño, si es político, si que es crimen del Estado, porque este magnicidio no puede quedar en impunidad. Ahora, si ustedes están proponiendo eso, significa que no confían en el FBI. El gobierno ha demostrado en esto independencia y racionalidad y, por supuesto, no confianza en Fuerzas Armadas y en policía, porque son parte involucrada. Ellos debían ser parte de la seguridad que no le dieron a Fernando Villavicencio. Si hasta el FBI viene, ¿por qué no esperan al informe a ver si caben o no cosas adicionales? No, Carlos, no podemos esperar eso. Debemos nosotros también como legislador formar parte de esta investigación y evaluar y fiscalizar lo que están haciendo. Están en Ecuador, en nuestro país, y nosotros no podemos permitir que eso quede en la impunidad. Es Fernando, la vida de un ser humano que realmente dio para poder abrir los ojos al Ecuador y decir queremos paz, tranquilidad y que estas mafias salgan de manera inmediata. Ok. Aquí, en cambio, debo felicitar 2 cosas. Que ustedes vuelvan multipartidista a la comisión. Es decir, inclusive el correísmo va a estar representado ahí, primera cosa. Y segundo, recordar algo que quizá en la memoria de muchos se haya borrado. A la semana siguiente de que asesinaron a Jaime Roldós, lo que todavía puede estar en discusión es quién. Lo que no está en discusión es por qué. A la semana siguiente, una cantidad de evidencias, indicios, rastros, los removió o los desapareció la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 7 días después, habían elementos desaparecidos o direccionados para poder llegar a una conclusión clara en esa investigación. Ahora, ojalá no haya pasado lo mismo. Ok. Ana, disculpe, restablecimos la comunicación, perdón, asambleísta, abogada, psicóloga. Aparte de esta prioridad, que ya la explicó bien el doctor Camilo Salinas, usted que tiene experiencia legislativa, ¿cómo manejar la complejidad del resto? Habla aquí de una agenda legislativa. ¿Con qué temas? Habló Patricio Carrillo de una causa común. ¿Cuáles? Buscan estabilidad y gobernabilidad. ¿Cómo? Bienvenida. Un saludo, Carlos. Un saludo para mi querido compañero Camilo y un saludo para el Ecuador. Bueno, nosotros tenemos que darle soluciones al país. La última Asamblea Nacional que fue destituida se le envió justamente a la casa porque se dedicaron a temas políticos que solamente les interesaban a ellos y mientras tanto el país se encontraba abandonado. Así que yo creo que todos los asambleístas que llegamos a la Asamblea Nacional tenemos en mente que en esta ocasión tenemos la oportunidad de dignificar a la institución y en nuestro caso, por ejemplo, de continuar con el legado de nuestro líder, Fernando Villavicencio, quien fue asesinado porque él iba a ser el presidente del Ecuador y además el único que tenía un verdadero plan para combatir y someter a las mafias. En ese sentido, como nosotros necesitamos garantizar un país de seguridad, necesitamos garantizar un país de oportunidades de empleo, y al dar seguridad a los ecuatorianos también estamos garantizando la vida, ¿no? Son agendas lógicas, son proyectos de ley lógicos que se entiende que deberían contar con los votos indistintamente de la ideología o de la bancada. La madurez política implica que nosotros tenemos que revisar qué es lo que se presenta, no quién presenta. Okay. Y si es que se presenta algo bueno, contarán con nuestro apoyo, y si es que es algo que inmiscuye a una agenda que busca impunidad, tampoco vamos a poder apoyar ese tipo de agenda política. Ok, usted ha definido inicialmente los temas. Dudo que vaya a haber discrepancia. Todo el mundo quiere más seguridad, todo el mundo está de acuerdo con oportunidades de empleo. Por ejemplo, ¿cuándo definen el marco dentro de eso para seguir avanzando o los parámetros? Y luego no asombrarnos, sí, pero todos habíamos coincidido, pero ya cuando entramos en precisiones discrepamos. ¿Cuándo y cómo manejar ese proceso?
Bueno, lo que pasa es que pueden haber discrepancias y justamente para eso está el Parlamento, para que expongamos nuestros distintos puntos de vista y que podamos construir la mejor propuesta que vaya a beneficiar a la ciudadanía. El proceso interno tiene que ser depurar el proyecto de ley que tiene que ser presentado de preferencia como una bancada. Somos una bancada unida, somos la segunda bancada más grande de la Asamblea Nacional y esos proyectos de ley también tienen que ser socializados con los compañeros de las otras bancadas y acoger también sus ideas. Y es así como vamos a poder contar con los votos al interior de la Asamblea Nacional, porque sería un proyecto de ley donde no se impone, sino es un proyecto de ley de consenso. Ok, yo recuerdo nada más que antes se intentó lo mismo y nunca se consiguió aquello. Enseguida profundizamos en eso, pero veamos otra señal clave de quién es probable que sea el próximo presidente de la República. María Clara. Un actor fundamental en lo que puede ser la mayoría legislativa capaz de concretar acuerdos mínimos es el finalista de la segunda vuelta, Daniel Noboa. Esto lo anticipó en esa línea, en la mañana, a la posta. Se llegan alianzas en temas específicos, se llegan alianzas para sacar adelante un proyecto de ley, se llegan alianzas para pues sacar adelante pues y que avancen las cosas en la asamblea. Cuando fui asambleísta era solito, no éramos 14, era solito. Sí. Y 11 proyectos de ley los logramos sacar con más de 100 votos. No voy a andar vendiendo medio país por un voto o por un apoyo pues, de una ley. Las leyes tienen que ser trabajadas en conjunto, tienen que ser para beneficio de todos y tienen que ser leyes de consenso, pero no esta comercialización de ministerios ni de puestos. Esto le dijo esta mañana el triunfador de la primera vuelta, aunque no fue el ganador de ella, Daniel Noboa. Vía la posta lo expresó al país. Doctor Ricardo Vanegas, bienvenido. Buenas noches. Usted que estuvo en el grupo de 10% rescatable de la Asamblea, lo he dicho antes de que usted estuviera al frente, y tiene experiencia legislativa, aunque corta, por cierto. ¿Cómo hacer para viabilizar lo que aquí acaban de exponer los dos asambleístas de Construye y lo que ha anticipado Daniel Noboa? Buenas noches, Carlos, y felicitaciones a los asambleístas electos. Creo que era menos del 10%, Carlos. Es muy generoso. Muy generoso. Bueno, creo que esta asamblea ojalá pueda diferenciarse de la asamblea del gobierno y del bizcocho. Yo tengo mis dudas, porque algunos de los asambleístas que han sido reelectos ya tienen la experiencia de no haber aportado en nada, pero no los han vuelto a elegir. El gran problema que hay en la asamblea es que muchos de los que la integran carecen de un conocimiento real e íntegro de lo que es la Constitución y la ley, y se dedican a perder el tiempo en temas políticos intrascendentes y estar persiguiendo al gobernante de turno. El otro problema que hay, que es muy serio, por cierto, es que las asambleas se han caracterizado por una escasez en preparación para que puedan cumplir con el otro rol, que es la fiscalización. En la asamblea que feneció Fernando Villavicencio presidía la Comisión de Fiscalización, impulsó desde esa comisión varios procesos de investigación. Y el otro investigador que había era el doctor Vanegas. 3 juicios políticos que a la larga me ha convertido en el que en menos tiempo he estado en la asamblea, ha hecho más juicios políticos en 20 años. ¿Qué le parece? Ojalá los que van a estar puedan hacer eso. Ahora. Porque, mire, ellos quieren en poco tiempo tratar de resolver cosas, pero si no están preparados no van a hacer nada. Usted acaba de situar 3 falencias. Uno, la reelección de muchos de los que estuvieron en el 90% fracasados. Segundo, la insuficiencia de conocimiento legal, ¿ya? Cosa que se puede mejorar pero no se puede suplir con talleres intensivos sobre cuestiones básicas mínimas de procedimiento legislativo, ley orgánica, la función legislativa, constitución, en fin, una serie de cosas. Y luego, la escasa, no solo vocación de fiscalización, sino contenido para una fiscalización eficaz. Siendo así, el próximo ejecutivo la tiene fácil, dada la experiencia que acaba de contar Daniel Noboa, o se ve como totalmente lo contrario, una asamblea que con otro lenguaje va a ser obstruccionista. Bueno, ya sabemos cuál es el rol que tiene siempre el bloque de RC5. Ellos siempre obstruyen.
ventajosamente entre ellos, los 50, 54, los que quieran, le falta talento. Y por eso es que pasan inadvertidos y solamente pasan haciendo juicios y bullas. En el caso de Daniel, él tiene experiencia porque integramos la asamblea. Sabemos el comportamiento que tienen las bancadas. Y yo le digo que con esa experiencia que tiene él, creo que él va a poder manejar bien el nuevo gobierno para ser corto. Porque yo tengo la convicción, como lo tuve desde el principio, que él va a ser el presidente. El Ecuador no quiere conflictos, quiere resolver problemas. Los conflictos no están para que nosotros elijamos a alguien que vaya a hacer eso. Eso no está bien. Gracias, doctor Vanegas. Paso al médico, en cambio. Doctor Salinas. Ricardo Vanegas es pesimista. Ve las posibilidades de un buen manejo en la experiencia y talento de Daniel Noboa. ¿Qué posición tendrán ustedes, que siempre fueron críticos de lo que significa un empresario como Daniel Noboa? Mire, está marcada la asamblea 5 bancadas que ya están por conformarse, y esas 5 bancadas realmente la conforma RC5, Construye, el PSC, ADN le falta una para poder conformar, que puede ser con cualquier aliado. La otra quinta bancada yo creo y estoy evaluando que puede ser el 8, que es la bancada de Actuemos, Pachacuti, y entre movimientos locales. Esas 5 bancadas, de acuerdo con Daniel. Es decir, esta asamblea no puede ser mercantilista, de puestos para nadie. Esta asamblea tiene que tener una agenda legislativa para poder sacar adelante al país. Ok, ¿cómo lograr, Ana Galarza, esa agenda legislativa de la que su compañero y usted han hablado? ¿Cómo lograr? No pretendo que me la elaboren hoy día, pero sí algunos elementos para que esto no quede otra vez en discurso de lo que tantas veces se ha dicho. Una agenda legislativa común, una hoja de ruta clara y así cosas por el estilo, y luego resulta que en el camino siempre hay alguna otra razón superior y nunca se concreta. ¿Cómo aprender la lección del pasado esta vez, sobre todo ante las circunstancias apremiantes del país que ustedes han descrito? Por un lado, la inseguridad. Por otro lado, el niño, si es que resulta catastrófico como se espera. Y para colmo, una situación de la economía crítica que no esperábamos tener. Sí, Carlos, lo que decía antes el ex asambleísta Vanegas también tiene algo de cierto. La asamblea que ellos vivieron fue terrible a tal punto que tuvo que ser destituida en su totalidad porque no le permitía gobernar al presidente. Y cuando uno le pone el pie al presidente, nos guste o no nos guste, le va mal al país. Si le va bien a la autoridad, le va bien al país. Y el país ya no puede seguir esperando. Tenemos, como vuelvo y le repito, esta es una oportunidad para dignificarle a la Asamblea Nacional. Es una de las instituciones con menos credibilidad en el país. Esto depende de la madurez política de los asambleístas que lleguen. Que entiendan que la gente lo que más agradece no es la pelea, son los resultados. Es cuando se sienten seguros, es cuando tienen trabajo. Eso es lo que ellos verdaderamente agradecen. Claro, lo que más sale en medios tal vez son las disputas políticas y tal vez tendrán un poco más de micrófono, pero al final del día eso no le da un buen vivir al ciudadano. Y por eso es que sí, podrán entretenerse ya incluso cuando se transforme en un circo la asamblea, pero del entretenimiento a la burla no pasa. Bien, okay. Y lo que nosotros necesitamos es cambiar esa situación. Para completar la idea, veamos qué dice la fuerza dirimente. Que siendo el mayor bloque legislativo, pero siendo minoría con relación a toda la otra facción que es no correísta, ha resultado la hegemónica. María Clara. En efecto, la principal fuerza política, que sigue siendo también el mayor bloque legislativo, pidió a través de su asambleísta nacional electa, Pierina Correa, ser prudente en las estimaciones de asambleístas y, por supuesto, manifestar también su inconformidad en el método utilizado porque, según ella, les disminuye la representación que legítimamente han ganado en la asamblea. Estamos dentro de los números que se habían proyectado y, por supuesto, una vez que conozcamos la conformación general de la Asamblea, recuerden que el método Webster justamente fue puesto para frenar ese apoyo en términos de números, propiamente dicho, que para mí
es también un irrespeto a la voluntad popular, porque si un candidato obtiene una cantidad de votos por la voluntad popular, debería ser respetado, pero también reconozco el derecho a las minorías de tener la oportunidad de contar con un espacio en la Asamblea. Así que vamos a ver cómo queda la conformación y habrá que iniciar conversaciones a fin de consolidar un bloque que permita actuar en beneficio del pueblo ecuatoriano, siempre en beneficio del pueblo ecuatoriano, conjuntamente con el Ejecutivo para viabilizar el plan de gobierno que hemos propuesto. Eso fue la asambleísta más votada, Pierina Correa, de RC5 en Teleamazonas. Como ve, doctor Salinas, ellos también van a iniciar conversaciones. No es que se van a quedar esperados, parados contemplando. Y lo que hemos visto de convergencias anteriores, pueden alcanzar aproximaciones con Pachacutic, pueden alcanzar aproximaciones con ADN, pueden alcanzar aproximaciones con PSC. Descarto que coincidencias con Construye, e incluso puede darse con Actuemos. ¿De dónde suman ustedes tan fácilmente todos los no correístas creyendo que podrán lograr coincidencias? Te doy un diagnóstico. Ellos pueden llegar hasta 75 asambleístas uniéndose con RC5 y PSC. Nosotros podemos llegar hasta 54, quedando 10 asambleístas para poder hacer un bloque. Exactamente. De esta manera, yo creo que la propuesta está clara. Hay que llegar a un acuerdo. Aquí hacemos un llamado a los demócratas, a las personas que quieren el bien por el Ecuador, a los cristianos, que queremos sacar adelante al país. Nuestra agenda está propuesta. La ley de extinción de dominio. Queremos inmediatamente, apenas nos posesionemos. La ley de inteligencia. Queremos sacar esa ley importante. Trabajar en el empleo. Y bueno, nosotros en tema de salud pública. Tenemos un código de salud, Carlos, que es vigente y que todavía habla de la prevención del cólera. Sí. Acuérdese, cuando estuve aquí con usted como ministro, le hablamos que dependemos de la Corte Constitucional para pedirle permiso para llevar a una emergencia sanitaria. Eso es lo que estamos viviendo. Llega otra pandemia de nuevo y tenemos que pedir a los 7 constitucionalistas de la Corte permiso para llamar a una emergencia sanitaria. O sea, de lo que usted me dice, más posibilidades de una mayoría estable tiene el bloque correísta de 49 ahora que todos los demás no correístas, que a pesar de ser parte del no correísmo, como lo definió también el finalista de la segunda vuelta, no logra otra coincidencia que eso. Parece increíble. Aquí llegamos a lo que venimos, a ver cómo está conformado y le doy un diagnóstico real. Pero yo todavía estoy con mucha, con mucho optimismo que esta asamblea debe representar al pueblo, porque hay muchas necesidades. Y todos tenemos que unirnos, como lo dijo la asambleísta Correa. Esperemos que lo que dice lo haga por el bien del país. No, pues unirnos en torno a qué. Pues. Es decir, a estas propuestas de leyes. Es decir, son leyes ¿Usted cree que ellos van a apoyar las propuestas de Villavicencio? Porque eso viene de Fernando Villavicencio. Estimado Carlos, si no lo hacen, el pueblo tiene que saber que una vez más ellos archivaron la ley de extinción de dominio. Y si vuelven a hacerlo, es por algo. Porque están ellos inmiscuidos en tantas cosas que realmente pensamos ya que pueden estar metidas en las mismas cosas como el lado oscuro, ¿no? Ya, ahí tienen ustedes algunos elementos de juicio de lo complejo e imposible que va a resultar esto, pero no por eso hay que dejar de intentarlo. María Clara. Cuando volvamos, Pedro Velasco, asambleísta por Carchi de Actuemos, lista 823, se une a nosotros como panelista vía Zoom. 87 de 137 asambleístas provienen hasta hoy del no correísmo. Demuestren que sí son capaces de acuerdos mínimos para levantar el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%. Porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. 22:32, gracias por sus comentarios de seguimiento. Mañana tratamos aquí resultados electorales curiosos, no se lo pierdan, para saciar su interés en cuestiones extrañas que han pasado en las elecciones. Les recuerdo que el reprise de este programa es en OnePlus, canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen 48 horas después. Extreme TV Cables, CNT y Claro TV.
Ecuador en Vivo, periódico digital, lo sube a su portal de noticias y portada principal apenas concluye. Y en los Estados Unidos el seguimiento por transmisión simultánea es enorme a través de Macro Digital, especialmente en la colonia latinoamericana con mención singular en la ecuatoriana. María Clara. Regresamos al tema y veremos qué ha sido Mauricio Alarcón hace pocas horas de Fundación Ciudadanía y Desarrollo para la posta que compareció ante la opinión pública para demandar un mínimo de gobernabilidad en el periodo inusualmente corto del próximo gobierno. Buscar gobernabilidad con los ciudadanos es un asunto fundamental. Yo creo que quien desde la presidencia pueda convocar procesos reales de diálogo con la ciudadanía para co-crear soluciones a los problemas que están establecidos como prioritarios, le arrinconará a la Asamblea en búsqueda de esas soluciones ya en la práctica, ¿no? En lo que significa legislar de manera efectiva. Más aún si tenemos un bloque correísta que en el peor escenario repite los 49 que obtuvo en 2021, pero todo parece indicar que irá un poco más allá, que estaría aproximadamente en 53 legisladores. Si a esos 53 le sumas los 18 que proclama tener el Partido Social Cristiano, juntos en esa alianza que, aunque nos quieran negar, ha funcionado en múltiples ocasiones, está ya la mayoría absoluta de los 70. La realidad de un eventual Daniel Noboa en la presidencia, con un bloque que es un poquito más grande, apenas un poco más grande que el que tuvo Guillermo Lasso al inicio de su gobierno, sabemos cuál es el resultado de ese cruce entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Bueno, yo dudo que el Partido Social Cristiano se vaya a hacer un harakiri otra vez. El costo de haberse unido con tanta frecuencia, y no solamente para oponerse a Lasso, que era muy justo, sino para otro tipo de arreglos con el correísmo, lo han pagado en Guayas. 4 asambleístas en su provincia, que era su bastión, cuando normalmente tenían entre 6 y 8, se atrevieron a poner a Roberto Gilbert de alterno de Natalie Viteri, y desde luego quien más podía jalar votos, que fue Roberto Gilbert, no lo hizo, cuando muchos vieron quién era la principal en su lista. Y puedo seguir. Es increíble la miopía. Al PSC lo levanta Jan Topic y lo levanta aquí el empuje de Nebot, que tuvo que salir a hacer campaña en las 2 últimas semanas con sus asambleístas, y van a persistir en la línea que los hundió, como ya se vio en la prefectura y en la alcaldía. Tienen vocación suicida. Cierto que muchas veces los han dado por muertos y han resurgido. Este no es el país de siempre. O se renuevan o languidecen. Y eso pasa por logotipo, nombre, liderazgo, generaciones e ideario. Punto aparte. Quien sí tiene experiencia de esto, reciente en la Asamblea, es Pedro Velasco. Bienvenido, buenas noches. Usted fue reelegido en el Carchi y entiendo que es por Actuemos, ¿verdad? Corrígeme, estoy equivocado. Buenas noches, Carlos. En efecto, yo participé por Actuemos, Avanza Suma, listas 823. Bueno, empiezo felicitándolo primero. Segundo, celebrando que retorne. Ustedes los que también descolló en esa comisión de fiscalización. Tercero, preguntándole cómo hacemos para lo que todo el mundo está planteando, gobernabilidad, y finalmente no le encontramos un punto común. Como utopía, creo que todos tenemos esa ilusión de que haya una articulación del legislativo, de que las diferentes bancadas de los diferentes asambleístas se comprometan, como en efecto estoy viendo esas buenas intenciones, y que haya una relación armónica con el Ejecutivo. Sin embargo, ya cuando se ingresa a la Asamblea, se vienen lastimosamente a caer todas esas expectativas y esas ilusiones, porque cada uno juega sus propios intereses, y eso es lo vergonzoso, de que llegan con agendas propias, que se olvidan de los intereses del país, de que poco o nada les importa la suerte de los 18 millones de ecuatorianos y solamente buscan es posicionar determinados grupos, determinados sectores en la Asamblea. Y todo esto yo pienso que va a desencadenar a raíz de los acuerdos que empiecen a darse primeramente con la conformación de los apoyos a las candidaturas de los 2 finalistas. Yo pienso que desde ahí empieza ya a generarse claridad
no esperemos a que recién vayan a la Asamblea para decir cómo se va a constituir. Si es que en esta primera etapa de apoyos a los dos finalistas ya vamos mirando cómo se van dando los acuerdos, ya vamos a ir mirando cómo se va a dar la conformación al interno de la Asamblea. Luego vienen lo que ya hemos visto lastimosamente y es una realidad, la búsqueda insaciable de llegar a ocupar las dignidades de la Asamblea. Van a buscar las presidencias, van a buscar las vicepresidencias, las vocalías del CAL y luego las comisiones. Y ahí es cuando se empieza a caer este castillo de naipes, de ilusiones, en donde todos estaríamos apuntalando a buscar consensos y a buscar por lo menos una agenda mínima legislativa, que sería lo más ético y lo más justo para el país, trabajar una agenda legislativa. Yo diría en 4 ejes fundamentales. El eje económico, que es fundamental, prioritario. El eje social, en donde hablamos de educación, de salud, de generación de empleo, en fin. El eje de seguridad, que se convierte en una herramienta fundamental, y el eje ambiental. Si trabajamos en esos ejes, ya tenemos algunos proyectos de ley que están presentados al interno de la Asamblea y que se los puede priorizar. De acuerdo, perdón, abogado, un ratito. Trabajar en esos ejes es obvio, es casi una perogrullada. Evidentemente, son los más importantes. El problema es ¿quién fija criterios mínimos para empezar la convergencia? Usted llamó esto una utopía, es decir, estamos atrás de un imposible. Habló de que llegan con ilusiones que luego se dan al traste con las agendas propias, pero ¿no entienden que hay un país distinto ahora? Que vamos a esa asamblea tras el magnicidio del más grande fiscalizador del anterior, que el gobierno decidió no continuar por la conflictividad a la que se llegó. No tengo que describir la situación, que estamos en una situación de inseguridad casi de las peores de Latinoamérica y de las peores en el mundo, y aún así el discurso sigue siendo el mismo. Usted que ya estuvo antes allí y conoce cómo se mueven los entretelones, ¿cómo cambiamos esta vez la corriente? Carlos, hay una propuesta que debería ser la primera. La propuesta de los diferentes jefes de bancada que se constituyan. Reunirse inmediatamente, ¿para qué? Para decir, del tema social vamos a sacar 2 o 3 proyectos, del eje de seguridad lo mismo, del eje económico y del eje ambiental. Si nosotros empezamos a priorizar los temas fundamentales y empezamos los primeros días a pulirlos, a consensuarlos y sacamos leyes, estaremos cumpliendo con el país. Pero solamente un dato referencial, Carlos, y para los colegas asambleístas que van a ingresar. En el periodo de 2 años se presentan cerca de 577 proyectos, de 2021 a 2023, 577 proyectos que nos dirían no se han trabajado la Asamblea, tienen cantidad de generación de leyes, pero proyectos de ley en donde cambian una letra, una coma, un renglón, eso no son proyectos de ley, eso solamente es para justificar el paso que tuvieron por la Asamblea. Normalmente, ¿cuántos proyectos se presentaban en un periodo completo de 4 años? Entre 250 y 300 proyectos de ley. De aquí tenemos que priorizar algunos, y ya no necesitamos estarles diciendo cuáles. Tenemos urgencia de trabajar en temas de seguridad, leyes que ratifiquen el fortalecimiento para la policía y fuerzas armadas que puedan actuar, porque se anunció tanto la ley del uso legítimo de la fuerza, pero si no tiene leyes complementarias, como el tema del Código Orgánico Integral Penal, que no garanticen el tema de seguridad, entonces esos temas van a quedar solamente vuelta en la agenda extensa, que después de 1 año y medio vamos a estar en las mismas condiciones. Estamos advertidos. Enseguida vuelvo con los comentarios de Ana Galarza y Camilo Salinas, los dos de Construye, la segunda fuerza política de la legislatura y la tercera fuerza política del país. María Clara. Al volver, como lo mencionó nuestro director Carlos Vera, más elementos de análisis para el tema que nos reúne esta noche, conformación de la Asamblea con nuestro invitado central, el doctor Camilo Salinas, asambleísta por Los Ríos, de Construye 25. 87 de los 137 asambleístas provienen hoy del no correísmo. Demuestren que sí son capaces de acuerdos mínimos para levantar el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%, porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. La prensa.
Aquí está la primera plana de la prensa de mañana. Antes de retornar con Camilo Salinas y Ana Galarza para la parte final, ambos son asambleístas de Construye, la segunda fuerza política de la Asamblea y la tercera del país. Lo dije bien, ¿no? El Universo, primera plana. Construye supera al PSC en 3 distritos de Guayas. ADN le gana en el restante. Parece que yo hubiera dictado el titular de lo que dije hace pocos instantes. Un tema legal le preocupa al gobierno sobre el ITT. Contrato con Telefónica se prorroga. Tormenta Harold en el sur de Texas. 3 heridos de bala por intento de secuestro a una empresaria en Durán. Guayaquil y Quito reciben a Miranda, el dúo argentino. 5 meses sin vencer en el Capo lleva el equipo de Leonardo Emelec. Expreso, primera plana. Quito, locura por los útiles. Los partidos tradicionales malgastaron el momento. La izquierda democrática pierde presencia y Pachacuti regresa a la ínfima participación. La justicia rechaza acción de protección por planillas altas. El Diario. Se cumple un mes del crimen de Agustín Intriago. La mamá del exalcalde habla de su hijo y de cómo se enteró de la muerte. Impulsan trasplantes en el Hospital de Especialidades que busca tener una unidad especializada mejor en 2 años en Puerto Viejo. Pincay cumple 100 días como alcalde y Ener Valencia marca el gol del Inter en La Paz. Entiendo que fue el partido ante Bolívar. María Clara. Volvemos al tema y veremos que el siguiente reportaje de Andrea Samaniego de Teleamazonas recrea tan solo uno de los aspectos que volvieron tan impopular y sobre todo tan rechazada a la anterior asamblea, que ahora ya tiene relevos, aunque muchos mal calificados. A la imagen negativa que ya tenía el periodo legislativo disuelto por muerte cruzada se suma el gasto de los asambleístas en los viajes que realizaron durante los 2 años que estuvieron al frente del Parlamento. 95% de esos viajes fueron nacionales y el 5% internacionales, en los cuales se gastó $679,805 y 4 legisladores gastaron más de $7,000 en 3 o más viajes internacionales. Según el Observatorio Legislativo fueron Rina Campaín, Pavel Muñoz, Vilma Andrade y Paola Cabezas, quien además hizo el viaje individual más costoso a Nueva York. Los asambleístas, que incluso muchos de ellos están buscando ahora la reelección, cuenten a la ciudadanía en qué consistieron esos viajes. En el país ya rige una nueva ley de transparencia que ahora obliga a los asambleístas a que entreguen esta información. Entregue información en formatos abiertos. ¿Y a qué se refiere eso? Que no sean estos PDFs mal escaneados. Incluso se debería pensar en que es necesario transparentar los comprobantes de pago. Bien. Para que se recuerde nada más de dónde se viene a la actual asamblea, que ha reeditado algunos de sus peores errores, pero que ha excluido a otros como Virgilio Saquicela en su provincia de Cañar. ¿Cómo concretamos lo que aquí se ha dado para que sea un primer paso? Es decir, todos estos buenos propósitos, estas vías que se han abierto, algunos hablan de una reunión de jefes de bloque, otros hablan de una agenda de mínimos, vayan avanzando. Mire, Carlos, la agenda tiene que estar marcada por temas de seguridad. Y eso es lo que necesita el Ecuador. La ley de extinción de dominio, vuelvo a repetir, la ley de inteligencia y contrainteligencia, básicamente depurar lo que son la fuerza pública, depurar la función legislativa y evaluar, no digo evaluar, hacerlo, disminuir las rebajas para las personas que tienen actos ilícitos. Es decir, eso está sucediendo y queremos hacer prioritariamente también la parte social, porque si no hacemos un engranaje social, Carlos, podemos darles más armas, más todo, pero si no hay medicinas en los hospitales. ¿Ustedes van a impulsar que se vote por Daniel Noboa en esta segunda vuelta? Hemos nosotros permitido que la militancia tome de su manera autónoma la decisión para que puedan apoyar a Daniel Noboa, que es directamente la persona indicada, que no está directamente proporcionada a las mafias ni a la delincuencia organizada. Gracias. Ana Galarza, empiezo con esto último. Una señal así tan tibia que el Construye 25 deje a su militancia autónomamente decidir con la recomendación de ustedes cuando el archienemigo es la otra opción. Carlos, nosotros somos anticorreístas.
primero nos cortamos la mano antes que votar por aquellos que le persiguieron, en mi caso a mi amigo Fernando Villavicencio y a muchos otros más. Nosotros ya no queremos ese país confrontativo donde con dinero público se sean las sabatinas para que se divida al país entre pelucones, no pelucones, etiquetas. Eso ya no queremos, eso ya es un tema del pasado. Ya lo hicieron y sabemos que ya lo hicieron. Odebrecht, Caminosca, no queremos más de eso. La otra. Entonces, yo creo que la opción es obvia. Ya, ¿ve usted la posibilidad de conformar una mayoría afín al Ejecutivo? No incondicional al Ejecutivo, no gobernista. ¿Qué significa afín al Ejecutivo? Que en los puntos comunes que gestionen y encuentren, logren los votos necesarios para sacar adelante todo lo que hemos hablado ahora. Lógico, es que nosotros no estamos para estorbarle al mandatario, estamos para ayudarle a que tenga la mejor gestión, porque la mejor gestión del presidente es el avance, el progreso, el bienestar del país. Ese es nuestro único interés, que podamos caminar tranquilos por las calles, que no tengamos que llorar a nuestros seres queridos, que no se derrame más sangre inocente, que hayan oportunidades de trabajo, que haya educación de calidad, que haya medicina en los hospitales. Ok. Mil gracias a los dos por estas definiciones hasta aquí. Nos quedan todavía pocas cosas pendientes. María Clara. Cuando volvamos, la parte final de nuestro programa, las últimas reflexiones de nuestro invitado central, las preguntas y también el comentario de nuestro director Carlos Vera. 87 de 137 asambleístas provienen hasta hoy del no correísmo. Demuestren que sí son capaces de acuerdos mínimos para levantar al país. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%. Porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. Tiempo de concluir y es con el rito que ha impuesto aquí María Clara Triviño y que comparte Lorena Ochoa. Así que adelante. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas que le corresponden al doctor Salinas. La primera para usted. ¿Es una legislación urgente sobre seguridad lo que necesita y requiere su provincia de Los Ríos? ¿Sí o no? Sí. La segunda, el correísmo se ha debilitado en Los Ríos, al extremo que fue superado en votación por los partidarios de Daniel Noboa. ¿Sí o no? No. La tercera, el socialcristianismo haya obtenido 1 de 6 asambleístas cuando antes obtenía 2 mínimo, ¿se puede traducir como el ocaso de este partido en su propia provincia, sí o no? Sí. La cuarta, después de seguridad y empleo, diría usted como médico que la salud es la tercera prioridad del país, ¿sí o no? Correcto que sí. La quinta y última. Es imposible una mayoría estable, no permanente, pero estable, es decir, que se mantenga unida para tener mínimos acuerdos básicos para el próximo periodo legislativo, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Quiero poner atención a esto de la salud en función de lo que le respondió a María Clara y lo que me dijo a mí antes sobre reformas mínimas al Código Orgánico de Salud, que fue, si no me equivoco, vetado por este gobierno. ¿Sería recuperable después de un año algo de esas reformas? Es importante hacerlo, porque no puede ser posible. Mire lo que pasa, en esta asamblea que salió, hizo la acción de fiscalización. Esto es vergonzoso, por favor. Que el director de Seguro Social diga que existe un 75% de abastecimiento de medicina e insumos. Y que el Ministerio de Salud Pública, estimado Carlos, no lo publico, no lo vengo yo, lo publica ellos, 80%. Eso es antitécnico, es vergonzoso de manera internacional. ¿Qué es lo antitécnico ahí? ¿Por qué? Debemos tener por lo mínimo 95% de abastecimiento de insumo y medicina, habiendo presupuesto, Carlos. Eso es lo que está pasando y es lo que sucede en un ambiente social nefasto en la parte de salud para que la gente pobre no tenga la medicina y sean reclutados con los delincuentes para robar y hacer lo que retomando las sea. Reformas al Código de Salud, ¿se resuelve eso? Por supuesto. Porque, mire, de aquí se puede normatizar y regular las normas y compras de medicina e insumos, controlar los precios y valores. Yo lo hice cuando fui ministro. Yo bajé la prueba del COVID de $145 solamente con una firma y lo bajé a $45. Yo lo hice. Es voluntad política y decisión. Y fiscalización lo que necesitamos. Muchas gracias, doctor Camilo Salinas. Concluyo
diciéndoles lo necesario y lo distante que es un acuerdo de mínimos para temas básicos en una agenda legislativa que consolide satisfacer las necesidades urgentes del Ecuador, que todos han coincidido, comienzan por seguridad, pero no se agotan allí, van a empleo, pasan por salud, tocan lo ambiental y desde luego transversalmente atienden los demás en ese orden de prioridades. Pero apenas hay año y medio para aquello, y hemos visto en estos 60 minutos entre legisladores coincidentes lo difícil que es que terminen convergentes. Por eso me permito sugerir al presidente de la República que si ve que si esto prospera, antes de concluir su mandato, apele al artículo 444 de la Constitución, que le permite convocar una asamblea constituyente con sus reglas, para que no sea la reedición de Montecristi. Desde luego, las propone, en consulta popular se la aprueba. Ah, más legisladores, ya no necesitamos más congresos. Si este congreso no entiende de esa manera, entenderá de la otra. Habla una asamblea constituyente que por fin constituye de una manera diferente, esté viendo cómo cambiar la raíz de todos los males, que es esta constitución garantista en la cual no se puede retroceder en derechos, pero nos ha hecho retroceder como país. Es hora de que si no entienden los legisladores, por cualquier razón, como último legado el Ejecutivo, que fue capaz de acortar su periodo, ahora sea capaz, de verdad, de cambiar el país, aunque sea con esa convocatoria. Piénsenlo. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando resultados electorales curiosos. Así que los esperamos. Gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Gracias al auspicio de